Bien, muy buena noche, les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Sabemos que el tiempo pasa, el tiempo es apremiante y aquí estamos delante de la presencia de Dios para poder seguir transmitiendo la palabra de Dios. El propósito de la Biblia es que el hombre pueda llegar a conocer para qué se dejó este libro llamado la Biblia. Para que cuando llegue el día de partir de esta tierra, podamos saber a dónde vamos, podamos saber a quién le hemos servido. Esta Biblia es la palabra de Dios que instruye la vida del hombre para asesorarnos en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, los que nos rendimos a Él. Esta palabra es la única que está por encima de millones de libros que pudieran ser escritos por muy grandes autores, pero nunca pueden llegar a donde llega la palabra de Dios. La palabra de Dios llega al alma, al espíritu, traspasa donde la ciencia humana no puede llegar. Por eso es necesario y de vital importancia poder aprovechar el tiempo para poder seguir hablando de lo que la Biblia quiere enseñarnos. Hoy vamos a dar continuidad a lo que es el libro de Gálatas. El tema que pasó les enseñaba sobre Gálatas 5, 22 y 23, sobre la importancia de los dones del Espíritu Santo. Hablaba que para que una iglesia, un cristiano, pueda ser usado a carta cabal, debe primeramente preocuparse en tener amor, porque si no, seremos uno más del montón, y el amor es el que encierra a los demás dones para que el cristiano se mueva con éxito y al final de la jornada podamos tener nuestra recompensa correcta. Hoy vamos a aprender la palabra, como dice, gozo. Y vamos a tratar de terminar la última palabrita, vamos a la tercera parte. Vamos a aprender sobre la palabra paz. Yo les enseñaba que un cristiano que vive lleno del amor de Dios tiene gozo en medio de la adversidad. Y hoy vamos a aprender el tercer atributo, la tercera bendición de los dones del Espíritu Santo, la palabra paz. La palabra paz viene del verbo reposo o sacrificio, donde uno aprende a confiar a pesar de las circunstancias, aprende a confiar en Dios, tiene paz en medio de la tormenta. Hablaba de Salmos 4:8, donde dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, donde solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. La necesidad de aprender a tener paz en esta carrera como cristianos. Pero para que la paz se establezca como un marco en nuestra vida diaria, necesitamos no olvidar del primer punto, que es el amor. El amor encierra todo, a los 8 dones restantes. Cuando el amor está caminando bajo el cuadro que Dios nos ha establecido en nuestras vidas, está colocado en el verdadero lugar, los demás 8 dones restantes se moverán bajo esa fluidez del amor de Dios. No un amor humano. El amor humano falla, se equivoca. Hablo del amor que nace del corazón de Dios y que se lo recibe mediante el poder y la unción del Espíritu Santo. Ahora, vamos a tomar el punto 3, la palabra paciencia, ¿no? Vamos a hablar del punto 3. Hemos hablado el tema del amor, la palabra gozo, la palabra paz, y hoy vamos a hablar de la palabra paciencia. La palabra paciencia habla sobre la necesidad de que el cristiano tiene que aprender a caminar en paciencia. Dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Para que el cristiano pueda ser capacitado en la palabra paciencia, es necesario que vengan adversidades,
para que ahí uno aprenda a depender de Dios, y al depender de Dios uno va a aprender a cultivar paciencia. Las adversidades, cuando son puestas en el camino de un cristiano, es para darnos una lección, para enseñarnos a depender de Dios, para que ese viejo hombre que por años nos gobernó, o llamada también la vieja naturaleza, a través de estas circunstancias uno aprende a depender de Dios. Entonces, lo estoy tratando de hacer un repaso rápido para que no se me olvide. Ahora, vamos a la palabra benignidad. La palabra benignidad es otro atributo de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra benignidad? Cuando uno va al diccionario o va simplemente a buscar más a fondo la palabra, ¿qué más puede llevarnos a la palabra benignidad? Viene de la benevolencia, bondad, misericordia y piedad. Son los sinónimos de esta palabra bondad. Bondad habla de la necesidad de aprender a tener misericordia o piedad. El pueblo de Dios y todos los que le hemos dicho un sí a Jesús, si queremos ser usados en esta tierra y sobre todo poder ser levantados el día que suenen las trompetas, debemos cultivar los 9 dones del Espíritu Santo. Tú y yo pudiéramos tener ciertas áreas de estos 9 dones, pero si no está completo el paquete, seremos soldados incompletos. Es como que tú mandas un soldado a la guerra y lo mandas con su armamento y lo mandas sin balas. ¿Cómo podrá hacerle frente al enemigo? Necesitamos equipar a un soldado, ejercitarlo, entrenarlo, para que cuando lo mandes a una misión tenga éxito. Tiene que ser entrenado. Entonces el cristiano, para que vuelva con éxito en esta carrera, necesita cultivar los dones del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a ser cristianos benignos, cristianos que aprendamos a cultivar la misericordia. ¿Para qué? Porque en el peregrinaje van a haber todo tipo de batallas, todo tipo de guerras, todo tipo de adversidades, que dice Santiago que el diablo va a levantar, lo va a levantar la carne, lo va a levantar el mundo. Son 3 enemigos de un cristiano: el mundo, el diablo y la carne. Pero el cristiano todos los días batalla, y su primer enemigo de un cristiano es su propia carne. Esta carne en la cual nos acompaña en este peregrinaje, muchas veces se revela contra los valores y los principios de Dios, y es ahí donde el cristiano tiene que preocuparse. Que dice Proverbios 8:17, que para poder nosotros ser amados por Dios, tenemos que madrugar a buscarlo. ¿Y para qué lo madrugamos a buscar? Para que Él pueda tratar con nosotros, para que Él pueda avivar los dones, para que Él pueda despertar en nosotros una vida genuina de integridad y de capacidad para poder desempeñar lo que se nos va a encomendar en el proceso de esta carrera. Ahora, vamos al libro de Romanos para poder profundizar un poco más la palabra benignidad. Romanos 2:4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos cristianos que nos desesperamos en la carrera y dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Mira, yo te pido esto, y cada día se levanta más la adversidad. ¿Recuerda usted cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto? La Biblia dice que los llevó 40 años en el desierto para probar qué había en su corazón. Porque el Jehová Dios de los ejércitos quería saber y calificar verdaderamente si ellos estaban dispuestos a entrar al lugar que les había prometido, donde fluía leche y miel. Hoy el cristiano, en el entrenamiento, en el peregrinaje, para entrar a la vida eterna, allá a la Nueva Jerusalén, para ser parte de las bodas del Cordero, necesitamos ser entrenados, necesitamos ser, como dice, capacitados, moldeados. Y es ahí donde Dios nos dice: ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad,
paciencia y longanimidad. Mucha gente dice, ¿por qué Cristo si es lleno de amor? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Yo le voy a decir en el amor del Señor. Yo sé que más de una persona, a raíz de lo que el mundo está viviendo ahorita, en la actualidad, más de una rodilla se dobla. Aún los hombres más fuertes, que quizás podían manejar una arma automática, que quizás podían tener un conocimiento intelectual acá, basada en la ciencia, hombres que estudiaron, como dice, ciertas áreas de la materia para poder ser alguien en la vida, hoy se doblan por el temor, por el miedo, porque saben que luchan contra la muerte, contra algo invisible. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamare, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Pero ¿qué pasa cuando la persona es impaciente y busca una respuesta y no sabe lo que Dios está haciendo? Mucha gente querrá que ya pase la pandemia. Mucha gente quiere que ya se acabe de una vez. Pero la pregunta es, tu arrodillamiento que das en la calle, tus lágrimas que botas en todo lugar, ¿produce verdaderamente un verdadero arrepentimiento? ¿O solamente lo hacemos para que ya pase la pandemia y pase este momento de zozobra? ¿Qué dice Proverbios? Mira, Proverbios nos da un desafío para el cristiano y no cristiano. ¿Qué nos dice Proverbios? Que el que encubre su pecado no pasa, el que los confiesa y se aparta. El quebrantamiento, la humillación debe ser para apartarnos del mal. El mal viene porque el pecado ha subido, ha roto los esquemas en la vida de la humanidad. Tanto es así que en uno de mis primeros mensajes, o segundo o tercer mensaje que di, hablé sobre la realidad del pecado en la humanidad, donde el hombre se puede casar con un animal, donde la mujer puede hacer, como dice, contratos nupciales entre mujer, donde el hombre puede hacer contratos nupciales entre varones. ¿A dónde está la humanidad? ¿A dónde ha llegado el hombre? Pero todo esto lo que vemos es que Dios quiere darnos una oportunidad. Quizás Satanás pensó hacerle daño al hombre, pero Dios, la Biblia dice que todo obra para bien. Así que si doblamos nuestras rodillas, doblemos con un corazón sincero, para que no solamente Dios haga misericordia con lo que vivimos, sino que nosotros personalmente nos apartemos del mal. Y usted dirá, hermano Indebrande, ¿y de qué? Si yo soy una buena persona, Dios me ha permitido predicar a mucha gente. Todos me dicen, pero yo no mato, yo no soy una buena persona. Quizás voy a tomar algo que es delicado, pero yo sé que más de uno, no serán todos, pero más de uno, ahorita se están aprovechando de las distribuciones en todos los países de la tierra, aprovechándose a meter las uñas donde no debe meter, aprovecha una circunstancia para enriquecerse, para quitarle el pan de la boca a una persona que verdaderamente lo necesita, porque no hay temor. Pero sin embargo queremos que Dios haga misericordia, que tenga misericordia de nosotros. Yo les digo en el amor del Señor, si no hay un verdadero arrepentimiento, cosas peores se avecinan para la humanidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Nosotros queremos muchas veces manipularlo a Dios, cuando nosotros no merecemos ni levantar la cabeza delante de nuestro Creador. Ahora, ¿qué dice Colosenses 3:12? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El Señor nos llama que todo aquel que le ha dicho un sí, o todo aquel que le ruega a Dios por una ayuda, debe vestirse ¿de qué? De humildad, de mansedumbre, debe vestirse de paciencia, debe tomar estos consejos como un estilo, deben estar aquí en la tabla de nuestro corazón, y eso no es fácil. Dios demanda una entrega total para sus hijos, una dependencia de Él, que tus títulos puedan estar, como dice, a los pies de Cristo, para que Él
mejor que nadie pueda guiarnos en un mundo lleno de zozobra. Necesitamos que el corazón de la iglesia, de los que decimos amar a Dios, nos volvamos cada día más a Él. Seamos sinceros. Hablaba los otros días con unas familias y les decía que no hay necesidad de esperar todavía que se acabe el dinero, que se acabe, como dicen los aportes que necesitamos para el sustento diario, para madrugar a buscarle. Yo les decía, antes de que se acabe debemos doblar. Y así no hay nada, tenemos que seguir confiando en Él. Y esto no es fácil, mis hermanos, yo lo entiendo, no es fácil. Pero esto, mis hermanos, Dios, todo lo que se pasa en la vida de la tierra, obra para bien si nosotros acudimos al lugar correcto. Y Dios nos demanda que debemos vestirnos de todas estas herramientas para que podamos pasar las adversidades, para que podamos romper los esquemas que se levantan contra nosotros, para poder desenmascararlo al diablo con todos sus demonios que tratan de robarnos la salvación y la vida eterna. El peor enemigo del hombre es el diablo. El diablo trabaja día y noche para poner sueño en la vida de los cristianos, para poner entretenimiento en la vida de los cristianos, para poner, como dice, cosas que nos desvíen para no buscar a Dios mediante la lectura, mediante la oración, mediante el ayuno. Y al mundo que no conoce lo entretiene. ¿En qué? En la droga, en el alcohol, en la prostitución. A otros los entretiene en el robo, robando, saqueando donde pueda y como pueda, porque no hay un verdadero arrepentimiento. En estos días miraba no sé cuánto de verdad había en un comentario. Quizás no todos son iguales, no me vaya a malinterpretar, pero yo vi en uno de los que decía que la policía, nuestra policía, el gobierno decretó una cierta cantidad de dinero. ¿Para qué? Para poder implementar a su ejército que está bajo su responsabilidad. ¿Y qué se estaba haciendo? Un producto, un ejemplo que podía valer 5 soles, lo vendían en 14 soles. Y salió en la televisión. ¿Quién fiscaliza eso? Por esas malas maniobras, el pecado cada día es inflamado y la presencia de Dios está enojada a Dios por todo lo que nosotros hacemos al revés. Necesitamos volvernos a Dios. Hay gente que en medio de esta crisis se aprovecha y no le interesa la vida del pobre con tal que él esté bien. Necesitamos la iglesia despertar. Necesitamos aprender para poder desenmascarar al diablo, para poder romper todo esquema diabólico que tiene oprimida la vida de la iglesia muchas veces y la vida del mundo. ¿Cómo tú y yo podremos ser luz en el mundo si muchos de nosotros somos estafadores? Hay cristianos que somos estafadores, que a todo el mundo le debemos. Quizás a veces decimos, no, es que no tengo. A veces puede ser que no tenemos. Pero hay gente que quizás tiene o ya ha hecho un estilo de vida. A todo el mundo lo anda cabeceando. Cabecea aquí, cabecea allá. Y a todo el mundo le anda debiendo. Y dice ser cristiano. Ese cristiano no está vestido de los dones del Espíritu Santo. Usa el nombre de Dios para sacarle provecho. Y dice la Biblia, vestidos de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El 13 dice, soportaos unos a otros. Qué bonito, porque en el proceso a la vida eterna, en el proceso a la perfección, el cristiano tiene que pasar adversidades. Y muchas veces los problemas, los choques va a ser entre cristianos. Y si los choques es entre cristianos, imagínate con el mundo nunca te va a recibir bien. ¿Cómo lo catalogan a un cristiano? A un cristiano verdadero, ¿cómo lo catalogan? Fanático. Tanto grita ahí, dice, ¿qué tanto se golpea el pecho en la casa de Dios? Yo tengo un amigo que en más de una oportunidad siempre me bromea así. Y el Rolando me dice, ¿por qué tanto vas a la iglesia a golpearte el pecho? Ya lo cansas a Dios, sal de ahí, deja de ser un hipócrita. Y yo le digo, ¿hipócrita por qué? ¿Por qué? Me dice, porque a veces todo el tiempo vas a la iglesia y me dice, mira, ¿cómo son tus hermanos? Pero le dije,
No, me dice, contigo a veces, claro, me dice, contigo no puedo nada, pero yo veo que la mayoría de cristianos son hipócritas y por eso yo no quiero ser cristiano. Y yo le digo con mucho respeto a mi amigo, no generalices a todos. Yo sé que hay buenos doctores, hay buenos policías, hay buenas autoridades, como también hay malas autoridades, hay buenos policías, hay buenos doctores, también igualito. En la vida cristiana hay vidas que están tratando de afirmarse y es ahí donde el cristiano tiene que levantar, despertarse para ayudarnos unos a otros. Pero ¿qué hace el diablo? Hoy ha tomado parte y está tomando parte en la vida de los cristianos. Muchas veces diciendo que yo soy el cristiano mejor, que si yo me muero el ministerio se cae, que si yo me muero la iglesia se va al agua. ¿Quién ha dicho? Hay cristianos que no, yo soy el mejor evangelista, yo soy el mejor pastor, que tengo los mejores dones. Uy, y a la gente lo endiosa, ni a Dios le tienen tanto temor más que a un hombre. Por eso la Biblia dice que nuestra mirada no debe estar puesta en el hombre, debe estar puesta en Cristo. Pero sí la Biblia te dice que debes imitar los buenos principios de aquellos hombres que hacen las cosas correctas. Hay que tratar de imitar cosas muy correctas, porque el hombre puede fallar. Pero ¿qué hace la gente? A veces se manipula el reino. No te metas con tal porque estás yendo contra Dios. Yo te voy a decir en el amor del Señor. Si usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, muchos grandes hombres de Dios fueron corregidos cuando se desviaron de la palabra o cuando empezaban a manipular la palabra. Y también Dios les metió chicote. Los hombres de Dios lo fueron no porque deseaban el mal, sino para que se vuelva a Dios. Si hoy Dios nos corrige, permite esta adversidad, es para que los cristianos despertemos. ¿Y qué dice la Biblia? Soportaos unos a otros. La vida de un cristiano en una iglesia, imagínate que hayan 100 miembros, 100 tipos de caracteres, 100 tipos de personalidades. Y si hay 1000, imagínate, el problema es mayor. El pastor y los líderes tienen una mayor responsabilidad de doblegarse ante Dios para que Dios levante líderes, para que ellos también con la sabiduría que Dios les ha dado capaciten y levanten gente idónea en los puestos, para que Dios, como es la iglesia, pueda alumbrar en un mundo lleno de caos. Necesitamos ayudarnos unos a otros. ¿Y qué dice la Biblia más adelantito en primera de Pedro 2:3? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si que verdaderamente dices que has nacido de nuevo, si que verdaderamente dices ser un cristiano, te quiere decir aquí primera de Pedro 2:3, obedece, vístete, vistámonos, porque yo soy el primero llamado también a poner en obra lo que uno predica, porque no solamente es de labios amarlo a Dios, sino tenemos que amarlo con hechos, y esos hechos son los que hablan más que nuestras propias palabras. Yo sé que hay mucha gente que a mí me conoce, quizás por ahí se ha enterado muchas veces que le fallaba a Dios, puede ser que sí o puede ser que no, pero yo te hablo de mi propia boca. Para que hasta este día yo esté de pie, muchas veces me equivoqué. Y a veces es vergonzoso decirle frente a una cámara que a veces has fallado a tu Creador. Pero una cosa sí yo digo, por eso es necesario conocer la Biblia. La Biblia dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado. Si actuamos como el hijo pródigo, Él nos va a devolver nuestra identidad si nos arrepentimos de todo corazón. Con eso no quiero decir que el cristiano debe andar como dice, un día practicando el pecado y mañana tratando de golpearse el pecho. Mañana golpearse y mañana... No. La Biblia dice que debemos ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, hasta llegar a ser un varón perfecto al nivel de Jesucristo. Cristo quiere que lleguemos a ese nivel de Él. Pero para eso necesitamos caminar bajo las herramientas que Dios nos ha dejado. Y una de las herramientas son el bautismo del Espíritu Santo, para que Dios fluya a través de los dones en nuestras vidas. ¿Y qué dice más adelantito? Si es que verdaderamente me amas, si verdaderamente has nacido de nuevo, tienes que revestirte de todo lo que Dios nos demanda. Ahora, dice el versículo más adelante,
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso se encuentra en Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos, un niño que nace por el vientre de mamá, para que pueda crear anticuerpos y pueda ser fortalecido cada área de su ser. Tiene que mamá darle la leche en el momento adecuado, en el momento justo, para que críe ese niño anticuerpos. Se va desarrollando y se va proyectando a lo cual ha sido traído a este mundo. Si el cristiano que le ha dicho un sí a Cristo debe desear todos los días leer la Biblia. Más de un cristiano me dice, y siempre lo he oído, y a veces me ha pasado a mí mismo, que a veces no hay deseo de leer la Biblia. A veces uno se puede entretener en una película, en alguno que no es nada, que no tiene nada que ver con la salvación, con enriquecer tu fe. La mayoría quizás puede ver una película 1 hora, 2 horas, pero en la Biblia, ¿cuántos minutos pasa un cristiano? Cuando la fe está baja, a la justa lee la capa de la Biblia algunos. Otros leen 2, 3 versículos y empiezan a dormir. Les viene sueño, les viene pereza. ¿Por qué? Porque el cristiano está desconectándose de los principios básicos que es nuestra realidad con Cristo, nuestra comunión con Él. ¿Y qué dice la Biblia? Si verdaderamente me amas, tienes que hacer lo que yo te digo, dice el Señor. Y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. ¿Cómo podremos crear anticuerpos para poder vencer al pecado, para poder vencer los placeres de esta tierra y para poder vencer todo embate del enemigo? Es alimentándonos a través de la palabra de Dios e imitando a Jesucristo, su peregrinaje. Cristo en la tierra no vino a dar un tour aquí a la tierra. Jesucristo vino, como dice, a cumplir una misión que su Padre le había encomendado. Y eso demandaba esfuerzo desde su niñez. Demandaba esfuerzo. Cuando él iba a empezar su ministerio, la Biblia dice que tuvo primero que pasar por ciertos principios que eran, por ejemplo, ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, si había profetizado eso. Y después dice la Biblia, el Espíritu lo llevó al desierto, el Espíritu para entrenarlo. 40 días de ayuno, que no fueron, como dice, esos ayunitos que hacemos nosotros. Un día ya se desmaya el hermano, dice el pastor, ya vamos, ya, te dice mentalmente, ya son las 5, ya tengo hambre, porque no hay un entrenamiento. Incluso las generaciones de esos tiempos le decían a los apóstoles, a los discípulos de Cristo: Señor, le dice, ¿por qué tus discípulos nunca ayunan? Comían todos los días, no había un momento para ayunar. Pero el maestro les respondió estas palabras: que llegaría el día en que ellos deberían ayunar. Pero mientras él estaba ahí como pastor de pastores, como médico de médicos, no había necesidad, porque esas almas estaban en las manos de Cristo. Y Cristo estaba dando su vida en ese clamor que se iba todos los días de repente a madrugar, muy de madrugada a orar. Si tú ves la vida de Jesús, era una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de consagración. Jesucristo no era como nosotros, que dormía de sol a sol. Y si nosotros queremos entrar a la vida eterna, tenemos que imitar las pisadas del Maestro. Tenemos que agarrarnos muchas veces, ayunar, no porque tú quieras hambrear un momento. A veces me da tristeza y yo no sé cuánto de verdad habrá, pero aquí tengo, por ejemplo, siempre me encantó este libro, son 3 tomos, creo que hay de esta escritora, y de muchos hombres de Dios que escucho a veces por testimonios, que los satanistas ayunan 2 veces a la semana. La gente que no conoce a Dios, que le sirve directamente, pactados con el diablo, ayunan 2 veces a la semana. Y los cristianos, a las justas, 1 vez al mes, y todavía pidiendo tiempo. ¿Y cómo llegamos a los ayunos? Llegamos a las 10 de la mañana, desesperados, asustaditos,
otros a las 3 de la tarde. No, hermano, es que se enfermó mi perrito. No, es que tenía que lavar la ropa. No, es que por acá, es que yo no voy porque nadie se está en la iglesia. Yo quiero que primeramente la iglesia se llene para llegar yo. Tenemos un mal concepto, pero cuando tú trabajas en un trabajo secular y marcas tarjetas, no hablas ese concepto, porque si tú incumples esas reglas te botan del trabajo. Como Dios es lleno de amor, nosotros aprovechamos de la misericordia de Dios y es necesario de cambiar esa rutina de pensar. Es necesario de que el cristiano sea transformado de verdad. Yo sé que dirá más de un amigo, más de un hermano Hildebrando, es difícil. La Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Lo que Dios te está diciendo a ti y a mí, hay que aprender a confiar en Él, porque Él es el único que ha vencido. Ahora, vamos a la palabra benignidad, a la palabra bondad. ¿Qué quiere decir? Que es otro atributo de los dones del Espíritu Santo. Acabamos de hablar de la palabra benignidad, hoy vamos a la palabra bondad. ¿Qué significa la palabra bondad? Significa compasión, misericordia, piedad. Mira, todos los 9 dones trabajan entrelazados. Para que esos dones se desarrollen, trabajan entrelazados. Ningún don trabaja en contra del otro don. El don de amor no se va en contra del don de paz. Y el don de paz no se va en contra del don de paciencia. Estos 8, 9 dones trabajan así entrelazados. Para hacer al cristiano un cristiano eficiente. Para hacer a una iglesia eficiente. Pero para eso tenemos que pagar un precio. Y ese precio muchas veces se llama dejar de amar el sueño. Dejar de dormir mucho y estar despiertos buscando a Dios de madrugada. Muchas veces equivale, muchas veces a negar, muchas veces a la cucharita. Alejarnos un poco de la comida e ir a consagrarnos para que Dios pueda repotenciar esas áreas, para que nos pueda encomendar algo y no fracasar. Muchas veces significa renunciar a lo que este mundo nos ofrece. ¿Qué hacen los cristianos muchas veces? Yo te apuesto que si no hubiese habido este asunto que hoy estamos pasando en el mundo entero, muchos cristianos los fines de semana fueran en la playa. En la playa con poquita ropa, que no lo diferencias entre quién es cristiano y quién no es cristiano. Y ahora usted me dirá, hermano, pero esa es la forma de ir a bañar. El mundo ha inventado, la Biblia no te habla así. La Biblia dice que debemos cubrir nuestra desnudez. Y hay un lugar apropiado para bañar, todos tenemos una privacidad. Pero como el diablo es tan experto que aún los pastores, aún los cristianos hemos caído en eso. ¿Y qué dice? No, hermano, estamos en el mundo. Pues sí, es verdad, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos ya una nacionalidad, hemos renunciado a nuestra nacionalidad pecaminosa. Y por la gracia de Dios hemos adquirido una nueva nacionalidad, que es la nacionalidad de Jesucristo, del reino de los cielos. Y tú y yo tenemos que saber examinar lo que hago, le agrada a Dios. Cuando la iglesia deja de practicar los dones, nos volvemos bastardos, nos volvemos, como dice, torpes. Ya no hacemos lo que a Dios le agrada, perdemos el temor de Dios. Yo les digo en el amor del Señor, como ejemplo, muchas veces hay más tiempo para estar en las piscinas, en las playitas, exhibiendo nuestro cuerpito. ¿Y cómo visten ya ahora las cristianas? Igualito que una mujer que no conoce a Dios. De ellos se puede esperar mucho porque no conocen a Dios. Y se puede uno, como dice, tener, como dice, que ver que así es, porque el mundo sin Cristo hacemos lo que mejor nos parezca. Pero si tenemos a Dios, tiene que cambiar aún nuestro comportamiento en la forma de vestir, de actuar. Yo conocí a un varón X. No te voy a decir el título de grado de que él desempeñaba, porque te me vas a desmayar. Pero él me decía así: es bueno tomar una copita de vino de vez en cuando para sentar la comida.
2, 3 vasitos no hace mal. Hildebrando, no seas tonto. Para avivar el cuerpo, para estar en forma. Yo me reía y le decía, que dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, sino sed llenos del Espíritu Santo. Antes que no conocíamos a Cristo, le metíamos whisky, ron, cerveza, todas las marcas. Y cuando estaban ya misios, ya no había platita, como dice, terminábamos con ese traguito baratito para rematar nuestro vicio. Y Dios nos dice, todos los que han nacido de nuevo ya no se deben alimentar de eso. Dice, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. No vaya a ser que de donde Dios nos sacó volvamos otra vez a estar ahí. Entonces Dios te dice, tenemos que entrenarnos bajo esa compasión para poder ayudar a aquellas personas que necesitan del amor de Dios, que el Evangelio nuevamente les vuelva a alumbrar. El cristiano tiene que marcar la diferencia. Cuando yo tenía 22, 23 años, me convertí a Cristo. Más de un amigo me decía, ya te perdimos. Otros decían, ya regresará a estar con nosotros. Más de una persona me dijo, estás desperdiciando tu tiempo. Yo le doy gracias a Dios que su misericordia me ha guardado y sé que me seguirá guardando. Yo sé que hay más de un demonio, yo sé que hay más de una lengua detractora que quizás querrá destruirme. Pero gracias a Dios que ni esa lengua ni esa voz destructora me conquistó. A mí me conquistó Jesucristo. Y el que empezó la buena obra en mí la va a terminar como la va a terminar en ti, si nosotros nos dejamos llevar por esta palabra. Tenemos que cultivar los dones. ¿Y qué dice? La Biblia dice en 2 Corintios 6:41. Dice, oh Jehová, Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu pacto. Oh Jehová, 2 Crónicas, oh Jehová, Dios sea vestido de su salvación, tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. ¿Qué es lo que quiere decir? En el tiempo antiguo había un lugar explícito donde iba el hombre a adorar a Dios. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. No era cualquier nación. Solamente estaba basado para el pueblo de Israel. Pero hoy la gracia a través de Jesucristo podemos doblegarnos en todo lugar de la faz de la tierra, para que la presencia de Dios descienda sobre nosotros, no solamente en la vida del pastor, no solamente en la vida de los 5 ministerios, sino en la vida aún de los niños. La gracia de Dios abre puertas, abre brechas de oportunidades para todo aquel que obedece la palabra de Dios. Necesariamente necesitamos escudriñar las escrituras, porque hoy hay muchos temas que son de controversia, pero la mayoría opinan sin haber dedicado tiempo a leer. No solamente Dios nos llama a leer, sino nos dice escudriñar las escrituras, que es diferente a leer. Leer es como que tú lees algo y te olvidas, pero escudriñar significa minimizar, profundizar tu tiempo en la palabra de Dios, para que el diablo no nos engañe, para que el diablo no tome ventaja, porque no debemos ignorar sus maquinaciones. Ahora, ¿qué dice Efesios 2:7? Para mostrar en los siglos venideros la abundancia riqueza de su gloria, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? Aprovecha el tiempo que Dios te da a ti y a mí. Aprovechemos el tiempo para pasar más tiempo de rodillas en la presencia de Dios, para pasar más tiempo en la lectura, pidiendo a Dios que nos cambie. Imagínate que Jesucristo hubiese venido en el 2019. ¿Cuántos de nosotros nos pudiéramos haber quedado? ¿Cuántos se hubiesen ido y quizás nos hubiésemos quedado? Porque estábamos más concentrados. ¿En qué? En hacer tesoros en la tierra. Se predica que Cristo viene, empezando desde los evangelistas y todo, pero a veces viven más afanados por el dinero,
en querer ganar propiedades tras propiedades. ¿Que hermano Hildebrando es malo? No, pero tampoco te vayas a la tangente. No te vayas muy a la exageración. Dios quiere que tú tengas un techo donde dormir. Dios quiere que yo tenga un techo donde dormir. Pero hay cristianos que Dios los ha bendecido grandemente, que no tienen tiempo ni para servir a Dios. A la justa son domingueros. Y cada vez que se enferman, llaman al pastor o al líder para que oren por él. Pero después ya no, se olvidan. Pero Dios quiere que con enfermedad o sin enfermedad busquemos a Dios. No me vaya a mal a interpretar. Yo sé que usted me está oyendo, pero yo sé que tanto usted como yo nos necesitamos para ayudarnos unos. Con esto yo no quiero dañar tu corazón. Yo quiero decirte que como soldado de Cristo, también tu dolor debe ser mi dolor. Quizás como no tenga el dinero como para poder ayudar a curarte, pero puedo declarar una palabra de bendición a favor de tu vida. Necesito yo orar. Todos los que amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, debemos orar unos por otros. Debemos sacrificarnos en amarnos unos a otros. Ahora, vamos a otro atributo de los 9 dones del Espíritu Santo, la palabra fe. ¿De qué se trata la fe? La fe viene del verbo confianza, creer, obediencia, seguridad. La palabra fe encierra muchos sinónimos. Y vamos a una cita bíblica de Habacuc. Primero vamos con Habacuc. Habacuc 2:4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Antes de esta pandemia, aquellos hombres que estaban en el gobierno de nuestro país decían que el sueldo no les alcanza. Tan sinvergüenza se habían vuelto. Muchos de ellos decían que el sueldo no les alcanza, que ellos aman la democracia, que ellos cuidan el país. Lo único que hacen es ocupar un nombre para enriquecerse. Igualito está la iglesia. Casi ahí nomás. Yo sé que todos no, pero muchos, por no decir el 90 al 95%, decimos amar a Dios los pastores. Decimos amar a Dios los evangelistas, decimos amar a Dios los profetas, los maestros, pero casi nunca nos interesa la vida del pequeño. Estamos más como hace años Dios me habló por una revelación. Muchas veces nosotros le servimos a Dios por amor al chicharrón, por amor a lo que produce el caminar a Cristo. ¿Es un derecho que tú puedas tener un diezmo, una ofrenda, una bendición? Sí, es un derecho, porque la Biblia dice que el que trabaja del evangelio, viva del evangelio. Es un derecho, guste o no le guste a la gente, es un derecho. ¿Es un derecho que un congresista tenga un sueldo decoroso? Sí, es un derecho. Pero tampoco tiene que irse a la tangente, aprovecharse de las oportunidades que alguien le encomienda. Igualito a veces la iglesia nos estamos aprovechando de los cargos que Dios nos ha encomendado. Dejemos de vivir un evangelio mentiroso, egoísta, egocéntrico. No te creas tú que eres el único que Dios te puede usar. Dios puede levantar aún de estas piedras, de esa gente mala puede nacer gente, puede levantar gente mejores que nosotros. Necesitamos ser hombres de fe. Necesitamos que la fe trabaje estructuradamente en nuestras vidas para hacernos hombres llenos de amor, para hacernos hombres llenos de gozo, para hacernos hombres llenos de paz, para hacernos hombres llenos de paciencia, para hacernos hombres llenos de benignidad, para hacernos hombres llenos de benignidad. Para poder tener fe necesitamos ir al tronco, que es Jesucristo, para poder vencer las adversidades. Hace días declaré una palabra. Hoy yo la voy a volver a declarar. Hablaba con una persona a larga distancia. Y yo le decía, en el amor del Señor, le dije, voy a abrir mi boca. Y lo voy a volver a reafirmar. Yo sé que esa persona quizás en algún momento me va a ver o me estará viendo por este medio. Muchas personas ahorita están necesitando dinero para arreglar sus vidas. ¿Por qué? Porque se ven en la necesidad y sabemos que si Cristo viene nos quedamos.
Porque ningún adúltero, ningún fornicario que no ha arreglado su vida con Cristo puede entrar. Entonces yo le dije a aquella persona que no pasará 4 meses y Dios te va a dar la oportunidad de que arregles tu vida. Nuevamente lo declaro en el nombre de Jesús. Aquella persona es mi amiga. Es una hermana en Cristo. Y así como ella, como yo, como muchos, necesitamos el favor de Dios. No podemos destruirnos. Declaro bendición en la vida de esta mujer. Y aún declaro sanidad en el nombre de Jesús sobre aquellas vidas que están infectadas con estas enfermedades que están dando quizás su vida por nosotros. Dios haga misericordia con aquellas personas que están dando su vida para tratar de buscar un bienestar para los que están infectados. La misericordia de Dios haga con ellos, como dice, vida, para que puedan testificar que hay un Dios que nos da oportunidad. Lo declaro con fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora voy a ir rápido a otro atributo. Voy a hablar sobre la palabra mansedumbre. La palabra mansedumbre es el 7º don que trae el Espíritu Santo en la vida de los que lo cultivan. Me faltaría solamente uno. La palabra mansedumbre implica bondad, humildad, y como ello vamos a respaldar a esta palabra el libro de Gálatas 6:1. ¿Qué dice? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el cuerpo de Cristo tiene que aprender a tener, como dice, un espíritu mansedumbre. Que si alguien cayó, el diablo lo arrastró, pecó, tú tienes que ir a ayudarlo, no tienes que ir a chancarlo. Eso es lo que ahora el diablo está manipulando, trastornando los valores de los dones. ¿Y qué hacemos ahora? Quizás me incluyo yo también, cuántas veces en mi ignorancia o cuando uno pierde la hilación, dejamos de buscar. A veces rapidito nuestra lengua nos gana. Dice, ¿no? Ese hermanito, ¿ves? Bien hecho. Otros te dicen, bueno pues ahora salió, ¿quién es él? Yo sé que hay cristianos que necesitan pararse, que tienen muchas flaquezas como yo, pero necesitamos agarrarnos de la mano. Y el buen cristiano que está lleno del Espíritu de Dios dice que va para ayudarte, va interesado no en difundir tu problema. Yo les digo en el amor del Señor, a cualquiera tú no le cuentes tu problema, así sea pastor, así sea evangelista, así sea profeta, maestro. O sea, tú tienes que tener mucho cuidado, porque hay gente que tú le cuentas, das 2 vueltitas, ya todo el mundo se enteró de qué estás pasando. Y a veces da vergüenza. Yo lo digo, me ha pasado en estos 20 años. Por eso yo animo al cristiano. Eso quiere decir, hermano Hildebrando, ¿debo confiar en mi pastor? Sí, pero debes tener mucho cuidado. Porque quizás hay pastores que han madurado en ciertas áreas, pero todavía no tienen control de lengua. Y son rápidos para difundir tu problema. Quizás en otros dones han superado. Pero a veces tú le cuentas y ya van, te lo riegan. Se lo sabe toda la iglesia. ¿Quién eres? ¿Qué te está pasando? Cosa que no debe de hacer. Y lo peor, que a veces vienen de otras iglesias y también saben quién eres tú. Y no lo cuentan para que oren, sino para que te destruyan. Yo te digo en el amor del Señor, no es así. No es así. Por eso Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El mejor lugar donde debemos doblar nuestras rodillas se llama Jesús. Eso no quiere decir que no vas a tener confianza en tu pastor. Debes aprender a tener confianza. Debes aprender a tener confianza en tus líderes, porque son hombres que Dios levanta para ayudarte. No puedo generalizar a todos. Yo sé que hay buenos hombres de Dios que saben ayudarte cuando tu alma ha sido arrastrada por algo. Y aquí la Biblia nos dice que con mansedumbre se debe corregir el pecado, que con mansedumbre se debe ayudar al hermano, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, no te la creas
Y para terminar, el último don. El último don, la palabra templanza. Cuando el cristiano es entrenado en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, cuando el cristiano es entrenado en la paciencia, es entrenado en la benignidad, es entrenado en la bondad, en la fe, es entrenado en la mansedumbre, trae un resultado. Te hace un cristiano templado. ¿Qué quiere decir un templado? Que es un cristiano que se va a andar enamorando de todas las mujeres. No. O se va a ir enamorándose de todo lo que ofrece esta tierra. No. La palabra templado viene de la necesidad de un cristiano inquebrantable. No se rompe. Yo no sé cuántos conocen la planta de coco, la palmera de coco. He visto a veces en programas en las playas por televisión. Nunca tuve la suerte de ir ahí, pero he visto en las playas de Cancún, salen mucho las palmeras. Yo he escuchado a grandes hombres que estudian la ciencia y dice, ¿para qué están esas palmeras ahí? Según lo que la ciencia, lo poco o lo mucho que ha descubierto, dice que es que esas palmeras avisan y dan una iniciativa cuando va a venir como dice, un huracán. Y no solamente avisan, sino que están ellos para desviar las fuerzas de los aires que vienen para destruir, como dice, a los habitantes. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? Así como esas palmeras son estructuradas y levantadas para ayudar a evitar en algo, alguna descatástrofe, Dios te dice a ti que te quiere levantar para hacerte un cristiano templado. Te quiere enlazar en estos 9 dones para que tú seas un cristiano que puedas ayudar a todas las personas que vengan a ti pidiendo una ayuda. Y como fundamento está Cristo delante de nosotros. Para que ningún problema nos rompa, nos aparte. Seamos cristianos que no nos rompamos por cualquier adversidad. Y Dios te dice a ti y a mí en esta hora, yo te quiero usar. Yo te quiero levantar, pero déjate trabajar por mi palabra. Apégate más a mi palabra. No mires al hombre, no lo mires a Hildebrando, porque Hildebrando se puede equivocar y más que tú. Porque Hildebrando quizás tenga más flaquezas que tú. Pero yo estoy también tratando ahí de querer seguir escalando, de querer seguir agarrándome de esa esperanza que tú también tienes en Cristo Jesús. Solamente te animo y te digo en el amor del Señor, agarrémonos de la mano de Cristo para que estos 9 dones sean un estilo de vida en nosotros y la palabra templanza nos ayude a ser cristianos, que nos puede venir muchas pruebas. Podemos quizás muchas veces doblegarnos con enfermedad, con dolor, con hambre, pero nunca vamos a desistir de decir que amamos a Dios. Yo pasé eso. Muchas veces me tocó dormir en la calle. Muchas veces no había que comer. En más de una oportunidad el diablo me habló con voz audible. Y con esta palabra termino. Los momentos más difíciles de mi vida, un día el diablo me susurró de día, caminando por la calle, como a las 11:30 de la noche. No tenía dónde dormir. No había para pagar un cuarto. Debía muchos meses. Y aún tenía vergüenza a veces ya llegar demasiado tarde, porque siempre estaba ocupado en las cosas de Dios. El diablo me dijo así, ¿qué haces perdiendo tu tiempo? Por voz audible, me dijo así a un oídito, no tienes ni qué comer, no tienes ni dónde dormir, mírate cómo estás vestido, nadie se acuerda de ti. ¿Qué haces perdiendo tu tiempo? Me dijo el diablo con una voz audible. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y yo lo oía muy claramente. Mi cuerpo se estremeció porque escuché la voz de aquel. Yo reconocí que no venía de Dios. Y yo en mi mente empecé a masticar, a saborear las palabras que el diablo me había cantado. ¿Y sabes qué me dijo? Cuando empecé a caminar 2 pasos, yo decía, verdaderamente no tengo dolor de dormir. Yo estaba aceptando lo que el diablo me estaba diciendo.
Verdaderamente yo no tengo nada. Y escuché una voz apacible, una voz muy suave, que me susurró por el otro oído y me dijo así: Hildebrando, escucha bien lo que te voy a decir. Y yo me paré, fijo, estaba en la calle caminando y me detuve. Y escuché esta palabra que me dijo: dile a ese demonio que te habló que es cierto que no tienes que comer. Dile que es cierto que no tienes dónde dormir. Dile que es cierto que quizás nadie se interesa en ti. Pero dile que también es cierto que pronto, muy pronto vas a partir de esta tierra a ese lugar que él menospreció. Y dile en voz fuerte, me dijo el Señor, dile cómo te quedó el ojito diablito. Me lo repitió 3 veces la misma experiencia. Y me dice, te ordeno que le digas. Así como él se atrevió a querer malograr tu relación conmigo, ahora dile. En voz alta me dijo. Eran 11:30 en día de invierno. Me recuerdo esa calle, triste. Nadie, quizás todos tenían un abrigo, yo no. Pero aún así no dejaba de amar a Dios. Y el Espíritu Santo, yo pienso que fue el Espíritu Santo, una voz audible. Y me dijo, dile, te he dicho que le digas. Yo me recuerdo que me detuve y hice esta forma. Escúchame bien, enemigo mentiroso, le dije. Yo no sé si estarás a mi derecha, a mi izquierda, al frente, a mi atrás, arriba o hacia... No sé dónde estás, pero escúchame bien, le dije. Es cierto que no tengo dónde dormir. Es cierto que no tengo, como dice, qué comer. Es cierto que quizás no he visto bien, pero es cierto también, le dije. Escúchame bien, le dije, enemigo mentiroso. Es cierto también que pronto, muy pronto, yo voy a partir de esta tierra a ese lugar que tú menospreciaste. Y le dije, ¿y cómo te quedó el ojito diablito? Cuando yo repetí esas palabras, de la nada, aquí, en esta altura de mi cuerpo, empezó algo a patear. Era como que revoloteaba y me vino una risa profunda que me empecé a carcajear en media calle solito. Casi 12 de la noche. Llovía. Yo me empecé a reír, me gozaba delante de la presencia de Dios al saber que pronto me voy a ese lugar que los demonios menospreciaron. Así que mi hermano, con esta palabra termino. Yo te animo a seguir adelante. Satanás muchas veces te va a decir que no puedes llegar a la meta. El mundo te va a decir que pierdes su tiempo. Muchas veces tus propios hermanos te van a maltratar. Pero pon tu mirada en Cristo. La Biblia dice, aquel que viene a mí yo no lo echo fuera. Y Dios te va a entrenar y te va a capacitar. Y pronto nos iremos a las bodas de la cena del Cordero. Con estas palabras termino. Si usted ha oído esta palabra y necesita fuerzas espirituales, ahí donde estés, repita conmigo esta oración. Repite conmigo en el amor del Señor. Ora conmigo, levanta tu mano ahí donde estés. Ora conmigo. Señor Jesús, en esta hora he oído tu palabra, que es necesario cultivar los 9 dones del Espíritu Santo. Yo sé que tú me conoces. Y sabes, Padre, que muchas veces tengo miedo a fallarte. Muchas veces, Padre, las adversidades son fuertes y no las puedo pasar. Pero ahora me vuelvo a ti para que tú me puedas entrenar, para que tú me puedas capacitar y para que tú me puedas hacer un cristiano útil para la gloria de tu nombre. Hoy yo me reconcilio contigo. Padre, perdóname en todo lo que te he fallado. Y en el nombre de Jesús yo me declaro propiedad de Cristo para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Si usted hizo esta oración, yo lo animo a que busque un lugar donde congregar. Y le animo también a que nos siga acompañando a través de este medio. Distribuya esta grabación a tus amigos, a tus hermanos. De esta forma usted estará ayudando a que el Evangelio de Jesucristo llegue a más hogares. Dios me lo bendiga ricamente. Amén y amén.